Sea usted muy bienvenido, qué bueno poder saludarle este día, en esta hora, en esta transmisión. Siéntase muy bienvenido y al mismo tiempo queremos invitarlo a usted, a su familia, que escuche una plática sobre el crecimiento en la fe. Es mi experiencia relacionado con una propuesta, la propuesta del doctor James W. Fowler, en la cual él propone que nuestra fe va creciendo en etapas y crece desde nuestra infancia. Por eso yo voy a hacer este día un resumen de algunos elementos que considero estuvieron presentes en mi crecimiento en la fe. Yo pido al Señor que los bendiga y que sean edificados en la gracia del Señor. Hagamos una pequeña oración pidiendo al Señor que nos muestre algo y que nos ayude a seguir adelante cada día sirviéndole con alegría. Padre, te agradecemos este día, esta oportunidad. Gracias, Señor, por estar aquí. Bendigo a cada persona que escuche esta plática, Señor, y te ruego que sea edificada y llevada al conocimiento de tu gracia, de tu amor y de tu propósito, así como pueda ser instrumento para ayudar a otros, Señor, a crecer en la fe, que en este caso la aplicaremos a los niños, pero esto nos lleva a comprender, Señor, otras situaciones. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos y qué bueno que se están uniendo a esta plática. Estaremos saludándolos y si alguno de ustedes en la misma chat de Facebook o en otro chat puede usted preguntarnos, quizá podamos ayudarlo con alguna de sus preguntas, pero todo lleva, ¿verdad?, a que conozcamos la gracia de Dios, el propósito de Dios y la salvación que obtenemos en Cristo Jesús. Así es que qué bueno que está aquí, qué bueno que vamos a gozarnos con este tema, mi vida y mi fe, ¿verdad? Es el tema que estamos enfocando para que cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento, en la gracia, en lo que Dios tiene para nosotros. Estamos viendo este punto de vista del doctor James W. Fowler, ¿verdad? Que en el cual propone que nosotros crecemos de acuerdo a nuestra edad, ¿verdad? Vamos creciendo en nuestra fe, en nuestra forma de ver las cosas, ¿verdad? Y cómo esto nos va llevando, pues, precisamente a conocer a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros consideramos todas estas cosas en nuestra vida. Este día queremos hablar de la etapa mítica literal, ¿verdad? Es la etapa que está entre los 7 y los 12 años. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted tiene hijos en esta edad, qué interesante va a ser que lo escuche, comprenda cómo ellos aprenden y van relacionando conceptos, van relacionando experiencias, van relacionando su vida con ese Dios que puede salvarles, que puede guiarles y darles propósito en toda su vida, ¿verdad? Ese Dios que nos ha escogido para vivir eternamente. Así es que gócese este día, acompáñeme y si usted puede compartir con otros, ¿verdad? Que escuchen esta plática con otros padres, maestros, maestros de escuela dominical, etcétera. Bueno, será muy bien si usted puede compartirlo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos entonces a entrar a considerar algunas cosas, pero antes quiero hacer un prólogo, ¿verdad? Antes de entrar ya en la plática, son fundamentos de mi pensamiento respecto a lo que estoy haciendo. Esta serie quiere mostrar el proceso de crecimiento en la fe que se va desarrollando en base a la experiencia normal de una persona, ¿ok? En segundo lugar, uso mi experiencia de vida en una familia católica para ejemplificar el proceso católica en la etapa esta, ¿verdad? Que vamos a ver el día de hoy. Mítica literal. Número 3, lo que comparto no es una crítica a la Iglesia Católica. En realidad agradezco lo aprendido en este contexto católico. Aquí solo presento la explicación del desarrollo de mis pensamientos y mi fe personal.
Como comprenderá, mi fe trascendió hasta experimentar el nuevo nacimiento y afirmarme en mi servicio como pastor cristiano evangélico. El propósito es que podamos conocer y aprovechar momentos de la vida para presentar el evangelio, discipular a otros y encontrar el propósito de Dios. Y para esto, pues vamos a recordar, ¿verdad? Este dibujo que nos recuerda precisamente ese proceso que propone Fowler, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor en la transmisión anterior. Si puedes verla, te lo recomiendo, ¿verdad? Estaría muy bien que la vieras. Ahora, pero empezamos partiendo precisamente de las dos primeras etapas para el crecimiento en la fe. Y fue así que nosotros estuvimos viendo la etapa de los 0 a los 2 años, ¿verdad? Que es una fe primaria y es una fe indiferenciada, es decir, no podría situar algunas cosas, ¿verdad? Que están presentes en la etapa de los 0 a los 2 años, pero luego viene la etapa de la fe intuitiva, el niño que crece, ¿verdad? Desde los 3 años a los 7, ¿verdad? Es la fase intuitiva o la fe intuitiva. Estuvimos hablando de estos dos tipos de fe a través de mi testimonio en la reunión anterior, ¿verdad? En la transmisión anterior. Pero este día vamos a enfocarnos en la fe mítica literal, que es la tercera de este proceso, ¿verdad? Y que va de los 8 a los 12 años. Ya vendría enseguida la fe sintética y convencional. Luego viene la fe reflexiva e individual. Luego viene la fe conjuntiva y por último la fe universal. Interesante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esto nos lleva, pero vamos a ver ese desarrollo de la fe mítico literal, bendito sea el nombre del Señor. Mire, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos lleva de crecimiento en crecimiento, de fe en fe, de gloria en gloria, bendito sea el Señor. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Todos estos etapas. Mire, pero vamos a ver esto precisamente. En esta etapa mítico literal, el niño comienza a diferenciar la fantasía de la realidad. Entonces, quiere decir que en las etapas primarias veamos pues mucho de fantasía en los pensamientos de los niños, pero vemos nosotros también un desarrollo del pensamiento lógico que lo va a llevar al niño a ir, hermanos, de la fantasía a la realidad. Es decir, sus experiencias, lo que escuche, lo que aprenda, lo va a ir relacionando y lo va a llevar a ver desde la fantasía, pero ver un poco más la realidad, qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos esperar que pase. En esta etapa, el desarrollo de la fe comienza a ser impactado por la comunidad, ¿ok? Entonces, la comunidad viene a ser un centro, es un factor muy importante para el crecimiento y desarrollo de la fe del niño. Entonces, es decir, la comunidad es las gentes con las que nos relacionamos más allá de la familia, entonces empiezan a hacer influencia en la vida de los niños. Los amigos para los niños en esa etapa son muy importantes y les ayudan, les dan una perspectiva, ¿verdad? Que les va permitiendo una reciprocidad, ¿ok? Entonces, el niño empieza a ver, ¿verdad? Ejemplos en sus amigos y empieza a tener relaciones interpersonales que muchas veces va a tener que llamarse la atención al niño para ayudarlo a entender reacciones, acciones de la gente, pero también para que él empiece a comprender cómo debe medirse en sus acciones y reacciones. Fíjese bien, el niño comienza a apreciar por sí mismo las historias, creencias, valores y prácticas. O sea, todo eso lo empieza a ver, esas historias que recibe, hermanos, de la vida, esas historias, en el caso de los niños cristianos, las historias de la Biblia las empieza a relacionar,
las creencias, ¿verdad? ¿Por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios es justo? ¿Por qué Dios nos dice que hagamos y que no hagamos? ¿Verdad? ¿Qué Dios nos lleva a valorar más? ¿Qué es lo de más valor? ¿Y qué debemos de hacer? Entonces, todo esto el niño lo comienza a apreciar. Qué bonito es el crecimiento de la fe en los niños. Ahora, el niño, recordemos, interpreta de manera literal, es decir, si esto se refiere a, ahorita van a ver algunos ejemplos que yo voy a presentar de mi experiencia, ¿verdad? Pero lo interpretan literalmente. Así es, así debe ser, así fue, etcétera. Ahora, cada símbolo, hermanos, posee un solo significado para el niño, ¿sí? Entonces, ahorita voy a hablar, hermanos, como en la comunión está la hostia y la hostia pues no puede ser otra cosa más lo que se nos ha dicho que es. Bueno, vamos a considerarlo. Ahora, el regalo de esta etapa, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, es que en esta etapa surge la capacidad narrativa de un niño, de una persona. Surge esa capacidad narrativa como la principal forma para dar unidad y valor a las experiencias, ¿ok? Toda experiencia que se presente le va a ir formando, pero también va a ir el niño adjudicándole unidad y adjudicándole valor a cada una de sus experiencias. Así es que, qué interesante, vamos a seguir adelante. Y ahora, hermanos, quiero entrar precisamente en esa etapa de mi vida, en esa etapa y en esas situaciones que yo viví, empecé a experimentar, empecé a reflexionar, bendito sea el Señor. Teniendo en cuenta pues esta descripción que acabamos de ver, vamos a ver esa experiencia que yo tuve como niño estableciendo bases de entendimiento. Puedo señalar, hermanos, algunas experiencias y pensamientos que fueron dándole cauce a mi vida. Y en primer lugar, pensemos, ¿verdad? ¿Cómo yo me presentaba ante Dios? Presentarme ante Dios, ¿qué significaba para mí? Bueno, debo decir previamente ya como una persona adulta, ¿verdad? Dios nos hizo para vivir en comunidad, bendito sea el Señor, estableció normas y preceptos para una correcta relación con los demás. Entonces, una relación, hermanos, que básicamente eh, tiene la expresión del amor verdadero que Dios nos propone y Jesucristo nos ejemplifica, ¿ok? Una relación que se basa en la expresión del amor verdadero que Dios nos propone y Jesucristo nos ejemplifica. Wow, qué lindo es el Señor que nos enseña con preceptos, pero no solamente nos dejó ahí, envió a su Hijo Jesucristo para ser la luz del mundo, hermanos, para ser el camino, la verdad y la vida. Doy gracias a Dios, hermanos, porque a mi corta edad pude saber que Dios existía y que inclusive yo mismo era parte de su creación. Bendito sea el Señor, qué lindo es esto. Desde la noche que yo llamé a Dios y le dije Diosote por haber hecho las estrellas, o sea, era un Dios grande, poderoso, increíble. Hermanos, yo empecé a tomar respeto y saber que Dios cuidaba de mí, bendito sea el Señor, o podía cuidar de mí. De manera que presentarme ante Dios, hermanos, de cada noche era algo que me daba seguridad y empezó a sembrar dependencia de mi vida en el Creador. Amén. Entonces, esto empezó a sembrar en mí una dependencia en el Creador, de manera que yo podía presentarme ante Él cada noche y orar al Señor y pedirle que nos cuidara, ¿verdad? Porque se había sembrado en mí una semilla a justo tiempo, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por ello. Ahora, ¿qué pasa del respeto a los mayores en esta edad para mí? Sin duda, hermanos, que el respeto a mi Dios, al Creador, me hizo pensar en el respeto y sujeción a la gente mayor con la que me relacionaba. ¿Ok? Fíjense bien, qué importante. Hay veces que el respeto que aprendemos en el hogar lo trasladamos al respeto que debemos de tener para con Dios, ¿verdad? Como el caso del respeto que se tiene al Padre,
se relaciona con el respeto que debe tenerse a Dios. Sin embargo, yo aprendí que Dios era todopoderoso, que podía cuidar de mí y que yo debía respetar a Dios en mi vida. Entonces, eso me llevó, hermanos, a respetar a la gente adulta. Cuando un niño, hermanos, desarrolla respeto a sus mayores, sabrá y podrá aprovechar mejor los momentos para vivir y aprender. El respeto hacia los mayores, hermano, fíjese bien, cosa que ahorita en nuestros tiempos, pues ya ponemos puntos suspensivos, los niños no respetan igual a los adultos, a los mayores, como era en nuestra infancia. Entonces, mire, hermano, cuando un niño desarrolla respeto a sus mayores, podrá aprovechar mejor los momentos para vivir y aprender. Este respeto, hermanos, va a promover un buen ambiente en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que el niño participa. Por eso, hermanos, miren qué interesante, ¿verdad? El pueblo judío, los niños van creciendo y a la edad de 12 años, después de que han pasado por un proceso de enseñanza-aprendizaje, hermanos, de personas adultas a quienes ellos respetan, llega un momento decisivo para esos niños en el cual, hermanos, se ponen los niños en las manos de Dios, sabiendo que Dios es dueño de sus vidas y que Dios quiere guiarles. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Aprender de esto. Ahora, precisamente, hermanos, fíjese bien, en estos puntos, ahí entramos a ver mi fe mítica literal, precisamente la etapa en la cual nosotros empezamos a ver, y también voy a hablar algunos conceptos y experiencias que me desarrollaron mi fe, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante. Bendito Dios, mi fe mítica y literal. En este proceso empecé a aprender de Dios, hermano. Y yo, como ustedes lo han escuchado, no empecé precisamente en la iglesia. Yo empecé a hablar de Dios, empecé a aprender de Dios, hermano, en mi casa, con mi familia, los que estaban cerca de mí. Entonces, esta percepción de Dios, hermanos, y su cuidado me llevó a tomar en serio, fíjese bien, o sea, lo que pasó en casa me llevó a tomar en serio el papel de la iglesia precisamente, hermanos, esa percepción de que Dios estaba cuidando de mí, me llevó, hermanos, a tomar en serio lo que la iglesia me enseñó posteriormente. Sin duda, hermanos, que las lecciones que recibí a través de la doctrina alimentaron ese deseo de conocer a Dios y su relación con el ser humano. Una de las cosas que tengo presentes es que cuando se me instruyó que la hostia representaba el cuerpo de Cristo, hermanos, y el vino representaba su sangre, yo tomaba esta idea en forma literal, precisamente como se llama esta etapa, mítica y literal, ¿ok? Entonces yo la tomaba, hermanos, literalmente, de manera que cuando participaba de la comunión, sentía un temor reverente, hermanos. O sea, con todo mi corazón y con toda mi reverencia, hermanos, me acercaba para tomar la comunión, tomar la hostia. Lo hacía con mucha reverencia porque estaba tomando el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Bueno, hermanos, de manera que para mí el participar en la comunión era literalmente un gran privilegio. Era algo único que me unía a Dios mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En realidad o fue algo hermoso pensar de esa manera, pero en esta parte de la liturgia que nosotros los cristianos en general la realizamos, hermano, el Señor Jesucristo mismo citó que esta práctica era un recordatorio de su muerte, un recordatorio de su sacrificio, un recordatorio de lo que él iba a lograr en la cruz del Calvario. Y esto lo puede usted ver en Lucas 22:19. Cheque ese versículo y lea otros pasajes del Nuevo Testamento respecto a la comunión
para que aprendamos, hermano, y veamos que esto debemos de hacerlo con reverencia, hermanos, pero la Biblia nomás nos está enseñando que es un recordatorio del sacrificio de Cristo, que ya con eso decimos mucho, hermanos, y que debemos de tomarlo con todo respeto, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestro temor de Dios. Vayamos adelante, hermanos, a precisamente empezar esa serie de conceptos y experiencias que vinieron a mi vida. El hecho de empezar a pensar que Dios me había hecho, que yo era, pues, una creación de Dios. Eso me dio fundamento, hermanos, para confrontar momentos difíciles en la vida. Me daba un sentir de seguridad y de propósito. En mi niñez fui tomando idea de que Dios nos había creado y que tenía algo especial para cada ser humano. En mi persona se fue asentando pensamientos que después me llevarían a decidir servir a Dios. Interesante, ¿no? Bueno, ¿y cuáles eran esos pensamientos? Bueno, el primero aquí está aquí, ¿verdad? Soy creación de Dios. Hermanos, ¿cuánto hace falta que la humanidad vuelva sus ojos a Dios y valore el ser creado o ser creación de un Dios que nos ha hecho, hermanos, Dios nos ha hecho para vivir eternamente. Y hermanos, si por el pecado se perdió o se ha perdido ese privilegio, bueno, usted puede encontrarlo de nuevo, hermano, amigo que nos escucha. Jesús nos muestra el camino, la verdad y la vida. Él murió por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de manera pues que pensar que soy creación de Dios me está llevando a algo definido. Mire, el salmista, ¿verdad? En el Salmo 139, 13 y 15, aquí lo pueden estar ustedes viendo, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían en la oscuridad de mis partes, se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Aleluya, qué tremendo proceso de Dios. Dios está al cuidado de cada ser humano, hermanos, y por eso nosotros como cristianos nos oponemos decididamente al aborto, hermanos. Que Dios tenga misericordia de los que han abortado y que Dios les muestre su luz y su salvación. Bien. En este asunto, hermanos, de que soy creación de Dios, fíjense bien, las historias bíblicas me dieron un marco para comprender cómo Dios se relaciona con el hombre y cómo nuestras acciones pueden resultar para bien o para mal de nuestras vidas. Ok, interesante, ¿verdad? Entonces yo empecé, hermanos, a ver a un Dios que me cuidaba, pero que también esperaba que yo actuara de la mejor manera para bien de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, entonces sigamos adelante con esto, porque esto está muy interesante. Fíjese bien. Dentro de esos conceptos y experiencias, bueno, ya hablamos de que yo empezaba a pensar que era creación de Dios, luego también empecé a pensar que era amado de Dios y nunca me he equivocado en eso, ni me voy a equivocar, ni se va a equivocar nadie que piense que es amado por Dios. Dice Pablo, Colosenses 3:12, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Aleluya, qué tremendo, qué maravilloso. El saber que Dios me había creado me enseñaba a vivir y que había un futuro para mi vida. Me hacía sentirme amado por Dios. Esto, entonces, hermano, me dio seguridad. Doy gracias a Dios, hermano, de hacerme sentir amado, ¿verdad? Y aún el amor de mi familia lo pude ver como una demostración del amor y del cuidado de Dios para mí. Pero también el pensar que Dios me amaba, hermanos, me ha ayudado en la vida para confrontar esos momentos difíciles en los cuales que he tenido que pasar, esos momentos difíciles en los cuales yo he tenido que verme en situaciones que tengo que dar una respuesta, tener un corazón libre, pero gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, hermanos, por el amor de Dios y
por ese pensamiento que me ayudó y me ha ayudado desde pequeño, soy amado de Dios, bendito sea el Señor. Pero el siguiente pensamiento, soy escogido por Dios, bendito sea el Señor, y soy servidor de Dios. Vamos a ver por qué yo cito esos momentos. Fíjese bien, hermano. Cuando pienso que soy escogido por Dios, bendito sea el Señor, mientras estaba en los cursos de doctrina, hermanos, llegó el tiempo de Semana Santa y era la costumbre escoger a uno de los niños de cada centro de catecismo. Se escogían en base a un buen comportamiento y testimonio de su atención al propósito de las enseñanzas, de manera que yo fui escogido en mi centro de catecismo, hermanos, para participar en el lavatorio de los pies que los sacerdotes hacen el Jueves Santo, ¿verdad? A 12 niños. El día que la directora del centro indicó que yo era el elegido para representar a uno de los apóstoles en la celebración del lavatorio de pies, ese Jueves Santo que venía, yo me sentí, hermanos, realmente escogido, no, ya no por el centro, pero me sentí escogido por Dios mismo. Mire qué interesante el pensamiento de un niño, pero qué bueno valorarlo y qué bueno encauzarlo, hermanos, y sí, claro, reafirmarlos que Dios les ama y que Dios tiene un propósito para ellos en sus vidas. Entonces, hermano, me sentí escogido por Dios mismo, lo cual me hizo sentirme bendecido y agradecido con Dios. Yo seguí creciendo, hermanos, y en el proceso de aprendizaje, del aprendizaje doctrinal, pues logré terminar los cursos, ¿verdad? Eso dejó también en mí un conocimiento y un deseo de servir a Dios. Por eso viene esta siguiente parte que dice servidor de Dios. Yo, hermanos, en ese desarrollo de mi percepción como alguien escogido, me atrajo el hecho de servir en la iglesia a la que yo pertenecía. Fue así que decidí ser maestro de doctrina, ser monaguillo o asistente del sacerdote y formar parte de los grupos de acción católica o de acción social que había en ese tiempo. Todo esto lo hacía, hermanos, con el fin de servir a Dios. ¿Ok? Y recuerden que en mi mente estaba eso. Y servir a Dios a través de la iglesia. Interesante, ¿verdad? Formar esta conciencia en los niños y ayudarlos, hermanos, para que aprendan lo valioso y lo hermoso que es servir a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, doy gracias a Dios, hermano, y qué bueno que está oyendo esta enseñanza para que usted la considere cuando usted trate con sus niños o con los niños de alguien más, o que usted es maestro o alguna maestra de escuela dominical o de cualquier otra cosa. Estas cosas son importantes. Vayamos a las conclusiones de este día. Y en primer lugar, hermanos, hablamos diciendo, mire, muchas de las fantasías de un niño, hermanos, empiezan a tomar forma concreta por medio de la repetición de conceptos y experiencias de la vida diaria, ¿ok? Entonces se empiezan a concretizar esas fantasías, a concretizar aquellas cosas que eran literales, se empiezan a ser más reales en la vida. El pensamiento del niño va de fantasías a conceptos concretos. Luego se desarrolla para la explicación y aplicación de conceptos de fe. El desarrollo del pensamiento, hermanos, se expande a medida de que el niño crece en las realidades de la vida. Ese desarrollo, hermanos, le ayuda a explicar y a aplicar conceptos de fe a su vida diaria. ¿Ok? Así es que, qué interesante cuando el niño empieza a dar explicación y aplicación a sus ideas y conceptos de fe. Otra conclusión, hermanos, es que la comunidad en la que vive el niño moldea la vida de los infantes. Los miembros de la comunidad y los amigos empiezan a moldear la vida de los infantes por medio de las relaciones y el establecimiento de valores. Las relaciones son muy importantes de allí en adelante. Entonces, la comunidad va a ir moldeando la vida de los infantes. ¿A qué comunidad tú perteneces, amigo, mi hermano? ¿Por qué no buscas una comunidad que tenga
valores fundamentados en la luz, valores fundamentados en la verdad, en la paz. Búscala porque va a ser para el bien de tus hijos. Otra conclusión, hermanos, es que la familia enseña el respeto y valor de los demás. Los padres y el resto de la familia ayudarán al desarrollo de los niños. ¿A través de qué? A través del ejemplo en la familia, a través del respeto y la valoración de los demás. Es decir, cada quien tiene su lugar en la familia, tiene un valor, a cada uno lo amamos, a cada uno lo respetamos, a cada uno le damos su lugar. Entonces, todo esfuerzo, hermanos, que cada familia haga por ayudar a los infantes en esta etapa, pues va a valer la pena, va a valer la pena, hermanos. Cuando pase el tiempo, usted se va a dar cuenta de qué importante fue que el niño realmente tuviera esos valores. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, hermanos, la aceptación de los valores, creencias y prácticas en el infante, hermanos, se realiza de manera literal, pero le ayuda a relacionar y fundamentar con lo que considera valioso. De manera, hermanos, que los fundamentos de un niño en esta etapa son muy importantes. Pongamos mucha atención a ellos, ayudemos a nuestros hijos, a nuestros niños, a crecer en la fe, a conocer a Dios, a desarrollar sus conceptos de Dios y a recibir valores para vivir como es debido. Así es que qué bueno, hermanos, que nos ha acompañado este día. Bendito sea el nombre del Señor. Agradecemos a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes, y quisiera hacer una oración para usted y su familia. Quisiera pedirle al Señor que los bendiga, que los guarde. Si usted tiene alguna petición, una necesidad, recuerde que Dios nos está escuchando, y yo voy a pedir a Dios que obre conforme su gracia, su amor y su misericordia, y que responda a su necesidad como Él sabe, como Él puede hacerlo. Bendito sea el Señor. Créalo, el Señor lo puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia, Señor, que ha estado conectada este día. Señor, ruego en el nombre de Jesús que traigas paz y glorifiques tu nombre, Señor, en la vida de estas familias. Ruego, Señor, que tú te manifiestes trayendo paz a sus hogares. Señor, que tomes en tus manos cada necesidad y glorifiques tu nombre, Señor, como tú puedes hacerlo. Declaro esa obra tuya, Señor, en la vida, en el hogar de mis hermanos. Señor, muévete poderosamente, edifica, Señor, a tu pueblo, Señor, en tu gracia, en tu verdad, y que podamos seguir adelante sirviéndote cada día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me los bendiga mucho. Que tengan una linda noche. Amén mucho a su familia. Recuerden que estamos en YouTube. Mis hermanos, queremos invitarles para que entren a mi cuenta de YouTube, Rafael Arbizu, hermanos, y busquen estos temas, hermano, pero hay otros temas muy interesantes que van a edificar su casa, van a edificar su vida. Hermanos, van a edificarle y van a llevarle a conocer los tiempos que estamos viviendo, porque la serie anterior, hermano, estábamos hablando de los tiempos que estamos viviendo, el tiempo que está en el mundo, hermanos, las profecías que se han cumplido, lo que está por cumplirse, hermanos, y todo lo que implica, hermanos, esos designios de Dios acerca del tiempo. Así es que les invitamos, hermano, para que se suscriba en mi cuenta en YouTube, hermano, y esto nos va a ayudar para que nuestros pláticas puedan llegar a más personas. Dele su like, péguele a la campanita para que le recuerde cuando hay algo nuevo, hermano, y esto le va a ayudar a seguir creciendo en la fe. Y cada tema nuevo que vaya a venir, hermano, pues usted lo va a recibir y se va a gozar. Amén. Así es que recuerde que Dios le ama. Por eso está escuchando esta transmisión. Dios toma su necesidad en su mano. Pero recuerde, hoy es el tiempo de buscar y de servir a Dios y de encontrar su gracia. Dios me los bendiga, que pasen muy buenas noches. Amén.